Imagino recuerdan muy bien la parábola del trigo y la cizaña, y si no es así, intentaré ponerlo en vuestra mente. Un hombre decide en su parcela sembrar trigo. Al día o a la mañana siguiente, sus trabajadores con preocupación y urgencia le advierten: pero ¿por qué sembraste cizaña a la par del trigo? Este dice: no lo hice yo, no lo hizo mi gente. El enemigo envió que sembraran cizaña a la par del trigo. Así que diligentemente los trabajadores sugieren: pues danos el visto bueno y vamos a quitar la cizaña. El dueño de la parcela advierte: no pueden hacer eso. Déjenlos crecer juntos, porque en su intento de arrancar la cizaña pueden echar a perder el trigo. Déjenlos juntos. Ya llegará el momento de la siega, ya llegará el momento de la corta, en donde los expertos harán ese trabajo. Bien, que ¿por qué estoy trayendo esta parábola al recuerdo? Es que la época de la siega o de la corta en nuestro español es la advertencia del juicio. Ya llegará el momento en donde voy a poner a un lado el trigo y a otro lado la cizaña. La parábola que hoy vamos a estudiar es precisamente esa, en la que se advierte la época de la siega, la época del juicio. Y por eso es que titulamos a nuestro estudio de hoy Parábola del Juicio. Vayan al capítulo 13 de Evangelio de Mateo. Capítulo 13, Evangelio de Mateo, Parábola del Juicio. Vamos hasta el versículo 44. ¿Listas sus Biblias? Es hasta el 47. ¿Todos amén? Bien. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán. Noten, al igual que la parábola del trigo y la cizaña, apartarán a los malos de entre los justos. Y claro está que los no justos los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por favor, oren conmigo. Señor, te rogamos que la gracia de tu Espíritu nos hable y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Por favor, pon pasión en nosotros. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Voy a intentar dibujar un bosquejo que creo les va a ser de ayuda para entender fácilmente el capítulo 13. Alguien podría decirme: oiga, predicador, ¿no cree que hubiese sido mejor dibujar este bosquejo al principio? Sí, quizá hubiese sido un método, pero a mi entender, que no es muy importante, no habría sido el más atinado, porque no les habría generado el interés que creo ahora les va a generar. ¿En honor a qué? Ahora conocen todos los detalles que voy a dar. Con esta especie de bosquejo, lo que voy a hacer es ordenar las 8 parábolas en sus mentes y que entiendan la correlación. ¿Por qué? Es que al final del capítulo 13 nuestro Señor hace una pregunta. ¿Entendieron todo esto? Y verán más adelante que la expresión "han entendido" es más bien en nuestro español. De hecho, otras traducciones dicen "ataron los cabos sueltos",
Y ahora yo les tengo que preguntar, ¿ataron los cabos sueltos? Bueno, el bosquejo nos va a facilitar cómo seguir esa correlación. Empecemos por recordar que si tuviéramos que poner un tema, sería parábolas del reino. Parábolas del reino. Y esto en Mateo capítulo 13. Todo el capítulo tiene esto por título. Deberíamos a este título partirlo en dos y decir que parábolas fue el método de enseñanza y que ese método es un método de colocar en paralelismo, en semejanza, en comparación. Pero el propósito de usar el método era enseñar ¿qué cosa? Enseñar los principios. ¿De qué? De el reino. Así es que lo que nuestro Señor hizo fue ocupar una metodología, por supuesto, elocuente, creativa, brillante. ¿Para qué? Para enseñar los principios o la filosofía del reino. En cuanto al reino, hay que entender que es el gobierno de Dios instalado con la venida del Mesías príncipe. En resumen, ¿qué hemos estado haciendo entonces? Hemos estado aprendiendo la filosofía del reino de Dios. Ahora, eso en 8 parábolas. Es como decir, wow, la fundación, el marco filosófico, el marco teórico del reino de Dios se encierra en 8 parábolas. Es una forma de decirlo, o al menos es una manera de entender fácilmente Mateo capítulo 13. A esta altura yo quiero suponer que ustedes han leído completo el capítulo de Mateo 13 y que todo esto solo está retroalimentando y colocando en perspectiva todo el asunto. Con frustración diría aquellos de ustedes que a la fecha, después de semanas, todavía no han leído el capítulo completo. Vaya que están en un aprieto. Pero en fin, las 8 parábolas verán cómo están íntimamente vinculadas, cómo tienen una relación que si usted las lee o las interpreta por separado, jamás se va a dar cuenta. En este bosquejo verá cómo toma sentido. De hecho, empezamos con la parábola del sembrador. ¿Cuál era el propósito o la enseñanza, el corazón de esta parábola? Que no todos serían salvos. Y que cuando menos había 3 grupos representados de tierra estéril que jamás darían fruto. Pues bien, la enseñanza de no todos serían salvos, traducido a nuestro contexto, es que por triste y trágico que parezca, cierto es. Entre todos los asistentes hay algunos de ustedes que no serán salvos. Digo trágico porque tienen la oportunidad y ya estudiamos que no se trata de estar calificado académicamente, no se trata de ser inteligente, se trata de tener un corazón para Dios y que la semilla cayera en buena tierra. Algunos de ustedes no son buena tierra. Y no porque les falte capacidad, les falta humildad para rendir sus corazones al señorío de Cristo. Por otro lado, como predicador, yo no debo frustrarme. No es fácil hacerlo, es fácil decirlo. Confieso que como instructor
me frustra el pensar que teniendo cada uno de nosotros acceso a la gracia de Dios, algunos lo pasen de largo. Déjenme citar como ejemplo. En el primer culto vi a un hombre mientras hablaba y hablaba a este servidor levantar sus brazos, bostezar y mostrar su tedio y su despecho a todo, no solo al estudio, empezó así desde la alabanza. Por sus características deduzco que es de esas personas que vienen solo por el deporte. Y con frustración quisiera bajarme y decirle, por Dios, ¿no hay nada de esto que cause en usted alguna impresión? Sé la respuesta, me dirá no. Bueno, la parábola dice que así sería. Y que yo como predicador, usted como iglesia de Cristo, debe seguir compartiendo la fe independientemente en qué tierra o tipo de tierra caiga. La segunda fue la parábola del trigo y la cizaña, que ya se las expliqué y cuyo corazón era recordarnos que el reino de Dios iba a crecer junto al reino de este mundo. Que eso no debería sorprendernos. Una vez más digo, intentando atar cabos sueltos, dentro de este auditorium, algunos de ustedes pertenecen al reino de Dios. ¿Quiénes? Los que ya han rendido su corazón al señorío de Cristo. Pero hay una cantidad de ustedes, por cualesquiera razones tengan, no son parte de ese reino. Ustedes son parte del reino de este mundo. Y dice la parábola que independientemente de nuestro sentir, van a crecer juntos. Nos encantaría creer que al menos en un recinto tan pequeño, con un universo tan limitado, todos deberíamos ser parte del reino de Dios. Nos advierte, no será así. Hay algunos de ustedes que no van a rendir su corazón al señorío de Cristo, pero deben crecer juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta la parábola que vamos a estudiar hoy. Ya se las explico. Luego está la parábola de la semilla de mostaza. Y luego está la de la levadura. Estas dos con una temática común. Estas dos representan ¿cuál de estos reinos? A ver. Estas dos representan el reino de Dios, de acuerdo. Y son tan pequeñas, pero por pequeñas que sean, su influencia en este reino va a ser tan abundante que este reino crecerá en medio del reino de este mundo. Eso con la semilla de mostaza y la levadura, la influencia positiva que la iglesia de Cristo significa. Vimos en miércoles la parábola del tesoro escondido y vimos la parábola de la perla preciosa, ambas también con una temática común. ¿Cuál era? La urgencia o importancia de qué cosa. ¿Alguien recuerda? De apropiarnos de qué. Más que del mensaje, apropiarnos de qué. De este reino. Ambas, como enseñanza principal, llevan la intención de urgirnos a la importancia
de apropiarnos, de obtener la ciudadanía del reino de Dios. Bien, noten, todo tiene y termina en el reino de Dios, porque las parábolas del reino son la filosofía del reino. Y la filosofía del reino es que hay tierra estéril. La filosofía del reino es que ambos reinos crecerán a la par, que el reino de Dios influye positivamente en el reino de este mundo, que hay que correr, que hay que tener urgencia por apropiarnos de este reino. Listo. Pero el asunto es que a algunos no les importa este asunto. ¿Cuál? La urgencia. Algunos rechazan ese reino. De la forma que usted quiera. Están los que la rechazan con rebelión, con oposición, con odio. Y están los que la rechazan con discreción, con respeto y educación. Pero ambos la rechazan. La parábola de hoy dice que quienes rechacen esa urgencia, lo único que les queda es juicio, condenación por la eternidad. Y esa es la parábola que nos compete estudiar hoy. Bueno, dicho esto, como bosquejo, pero no sin dejar de poner aquí, la séptima es la parábola del juicio. Ahí en la Biblia usted la halla como la parábola de la red. Y la octava es la parábola de las cosas nuevas. Ya se lo explico. Bien, vamos a recordar ahora la parábola que nos compete estudiar. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que hay un hombre que está ocupando una red. No es un hombre, es un grupo de hombres. Pastor, ¿por qué dice eso? No enseña nada de esto. Sí, está implícito. Por eso les he dicho que lo primero que se estudia en una parábola es el contexto histórico, porque en el contexto histórico se logran entender cosas que están dentro, pero por sí solas quizá no podríamos verlas. Había en ese entonces 3 métodos conocidos para pescar. Y yo diría que siguen siendo los mismos que hoy día, con la diferencia, claro, que ahora se ocupa tecnología de punta, pero la filosofía o el principio del método sigue siendo el mismo. ¿De qué hablo? Estaba el método del anzuelo, estaba el método de la atarraya y estaba el método de la red. Es importante que noten que en este caso el método que se está ocupando es el de la red. Y ya verán por qué es importante. Sabemos todos, aun cuando no tengamos la experiencia de ser pescadores, que el anzuelo es colocar la carnada en un gancho y con suerte obtener un pez o un pescado ya, en este caso. Este es ocupar una red. Claro que lo que la diferencia del anzuelo es que el alcance de la red es mayor. Se pueden obtener más pescados. ¿De qué depende? Bueno, depende de la fortaleza del pescador, de su experiencia en aguas no profundas, porque se necesita un poco de, no puedo decir tierra firme, arena firme, para que el pescador pueda manipular la red y arrastrar hacia ella lo que la red alcance. Y finalmente tenemos la red. Esta tenía 2 maneras de usarse en ese entonces. Diría yo la forma artesanal y la forma industrial. La forma artesanal es que
en un pequeño bote con cualquier número de tripulantes. Obviamente no podía uno solo. Iban a aguas profundas y hacían algo como esto, una especie de círculo, pero en realidad era más bien una hélice. Estoy dibujando el camino del bote. Tiraban la red y poco a poco iban achicando la red con la intención de atrapar la mayor cantidad de peces. Así es que la diferencia entre los tres métodos está en el alcance, en la cantidad de peces que pueden alcanzar, valga la redundancia. El otro método, que sería ya el industrial, es que en lugar de hacer esto desde la embarcación, colocaban en tierra firme una especie de pivot y desde ahí, con la embarcación iban a aguas profundas y la red hacía un semicírculo. Luego hacían que la red se fuera achicando más y más hasta llegar a tierra firme. Cuando ya estaban en tierra firme, como deben deducir, la red arrastraba no solo los preciosos pescados, arrastraba cualquier cosa. Y entre ese cualquier cosa venían también el desecho. Dice la parábola que en ese momento se colocan en unos cestos los pescados y que se tira al desecho todo lo restante. Ahora, ¿qué significa esto? Vayan al versículo 49. Así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Viene la pregunta. Ahora que ya entendemos el contexto y ya hemos visto lo que significa que es la época de la siega que anunció la parábola del trigo y la cizaña, entonces viene la pregunta a nuestro diario vivir. Oiga, ¿cómo se aplica eso a mi vida? De muchas formas. Empecemos por decir que durante la época actual, algunos vemos con desesperación cómo el mal reina en este mundo y cómo se enseñorea. Cito como ejemplo el caso de aquellos que se burlan del Evangelio, aquellos que se burlan del orden, aquellos que maquinan maldad. Uno de los proverbios dice que hay hombres que no van a la cama si antes no han planificado la maldad que harán el siguiente día. Y de vez en cuando pasamos de largo ese tipo de cosas, supongo, porque ni en una remota imaginación se nos ocurre a nosotros, que ya conocemos del Señor, planificar hacerle daño a otros. No digo que somos tan pulcros y sin mácula que no hacemos daño. Digo que no lo planificamos, que al final nuestra avaricia, nuestros desvaríos nos empujan a cometer maldad, pero no es algo que nos enorgullezca y menos que planifiquemos. Pero hay hombres y mujeres que sí lo hacen. Con asombro estaba viendo una serie con mi esposa
de mentes criminales y gira alrededor de dos personas increíblemente inteligentes, brillantes, creativos, que ocupaban todos sus talentos para planificar el mal, para hacer daño a otros. Digo que en la época actual nosotros vemos con desesperación cómo el mal reina y quisiéramos ver justicia, pero se nos advierte: el trigo va a crecer junto a la cizaña. Desde luego que esas personas que se burlan de los principios y valores morales, que burlan el Evangelio, son los que resisten el señorío de Cristo. Y los hay por cantidades. Ahora, esos son los que en la época del juicio van a ser desechados. Pero no solo ellos van a ser desechados. Piensen en la red achicándose y atrayendo todo tipo de cosas. Bueno, allí también vendrán una cantidad de personas que no planifican hacerle daño a nadie, que en realidad son buenos humanamente hablando, pero no rinden su corazón al señorío de Cristo. La Biblia dice que ellos también serán desechados, porque la manera de apropiarse del reino de Dios no es siendo bueno, es rindiendo su corazón al señorío de Cristo. Pero ellos se resisten al señorío de Cristo. Llámele orgullo, llámele soberbia, llámele indiferencia. Son todos aquellos que no están dispuestos a rendirse al señorío. Para mayor tragedia digo, en este auditorium están representados los ejemplos que estoy citando. Pueden estar seguros que hay una o dos personas que planifican hacer daño a otros. Pueden estar seguros que hay una o dos personas que son muy moralistas y se aplaude su humanismo, pero no están dispuestos a rendir su corazón al señorío de Cristo. Tienen suficiente orgullo e independencia para decir: no, yo no soy cristiano o cristiana. Sí creo en Cristo, yo tengo mi propia religión, no me acose. También son los que serán separados y no serán colocados en cestas. Y finalmente están aquellos que sí dicen haber rendido sus vidas al señorío de Cristo, pero con su vida dicen otra cosa. Es que no están dispuestos a poner en orden nada de lo que la Biblia dice que deberíamos estar luchando por poner en orden. Bueno, esos 3 y otros 4 grupos más que no tengo el tiempo de señalar, están dentro de la red hoy por hoy. Y esa red, porque les dije que es una red industrial, es enorme. Pareciera que es una red con tolerancia. Debo decir, no parece, en efecto, es una red tolerante. Y si quiero ser estricto en términos bíblicos, mejor voy a decir que esa red está llena de gracia, de la gracia de Dios, en la cual
está advirtiendo a todas las personas que conforme el tiempo avanza, la red se va achicando y que va a llegar el tiempo de juicio. A algunos de vez en cuando la red les toca. Ellos se mueven dentro de ese espacio de mar, se mueven libremente, despreocupados de todo lo que la Biblia dice. De vez en cuando la red los toca y ese contacto les provoca angustia, preocupación, intriga. Corren a intentar salvaguardarse con oraciones y con prácticas religiosas que aparentan ser hombres o mujeres de fe. Pero no es cierto. Solo fue el golpe. Y cuando digo el golpe, es como si se tratara de un golpe de voltaje que nos da un susto, nos hace reaccionar, pero esa reacción se queda a que esas personas buscan una o dos veces la iglesia, 2 o 3 veces la oración, y se hacen promesas de todo tipo, pero siguen libremente porque el examen del médico fue positivo, ya no amenaza. Siguen libremente porque ya no tienen angustia por su negocio o su trabajo. Siguen libremente porque creen que sus matrimonios, aun cuando no son una luna de miel, no están partidos en pedazos. Y toda esa relativa comodidad les hace creer que están despreocupados y que la red no se está achicando. Cuidado, aun cuando voy a parecer sensacionalista, no me disculpo. Es probable que para algunos la red hoy se achicó por completo. Porque el tiempo del juicio, cierto es que comenzará institucionalmente cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Pero cierto es también que el juicio es el día en que usted sea llamado a la presencia de Dios. Si usted no rindió su corazón a Jesús. Y la pregunta es para usted y para mí: ¿qué tan seguro está que despertaremos mañana? Quizás esta es su última predicación. Quizás la red le toca hoy por última vez. Y usted tendrá que tomar una decisión hoy. Ahora, mientras toma esa decisión, hay otras cosas que debemos aprender. ¿Notaron cuando estudiamos el trigo y la cizaña que el dueño de esa parcela dijo a sus empleados que no arrancaran la cizaña? Les dijo que no lo hicieran porque ellos no eran expertos en el trabajo. Ellos eran expertos sembrando, no cortando. Que ya vendría el tiempo en donde vendría un equipo con suficiente experticia a hacer la siega. Pastor, ¿dónde dice eso? Vean de nuevo el 49 y corrobórenlo. Así será el fin del siglo. ¿Saldrán quiénes? Habrá un grupo de enviados
con la especialidad para hacer el trabajo de decir, estos son parte del reino de Dios y estos no son. Ahora, la iglesia de Cristo no está llamada a hacer ese trabajo. Usted y yo no deberíamos nunca tomarnos el derecho de etiquetar o juzgar a otros diciendo son o no son, son parte del reino. Sí podemos denunciar las características del reino de este mundo, sí debemos denunciar y señalar, pero no tenemos el derecho de hacer el trabajo que le corresponde al Espíritu Santo y a los ángeles que envíe para hacer ese trabajo. No nos encontremos nosotros ocupando el trabajo que no es nuestro. No intente arrancar la cizaña porque puede cortar el trigo. Sumado a esto, también debemos tomar muy en cuenta una doctrina que muchos piensan que es retórica o es parábola. Miren el verso 50. Y los echarán, ¿dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, para algunos el infierno es como una especie de parábola, un evento mítico que no va a suceder. Dios es bueno, Dios tiene misericordia. ¿Cómo puede enviar tanta gente al infierno? Usted puede decir lo que a usted se le antoje. Yo debo decir lo que la Biblia enseña. Así es que, por favor, atienda a esto. Uno de mis referentes cita que por cada vez que nuestro Señor mencionó el cielo, se mencionan 2 veces el infierno. Yo no he hecho el cálculo. No tengo razón para dudar de mi referente. Y tampoco es importante el número absoluto. Entiendo que lo que quiere decir mi referente es que el infierno es tan verídico como el cielo, que un castigo por la eternidad es tan cierto como la promesa de la vida eterna. El punto es que hay una cantidad de personas que no se asusta con esta verdad. No sé si es porque se autobloquean o porque están creando cantidad de tonterías como algunos de esos artistas de rock que hacen canciones invitando a sus seguidores al infierno, en donde ellos dicen quiero morir porque quiero ir al infierno. Piensan que es una historia dantesca nada más, o una anécdota, o una idea. Pienso que esas personas ateas tienen cierto sentido en hablar de esa forma, como también pienso que tienen cierto sentido los agnósticos. Los ateos ya declararon que no creen en Dios, entonces, ¿cómo van a creer en el infierno? Por eso digo, tiene sentido para ellos. No dije que esté de acuerdo o que se aplaude su necedad, solo digo, tiene sentido. En cuanto a los agnósticos, aun cuando para mi gusto son dignos de compasión porque no se deciden si creer o no creer, los agnósticos son como Pilato. Pero cuando menos sentido tiene que no están seguros si creer o no creer. Ahora, por favor ayúdenme a entenderlos. Lástima grande que no voy a poder preguntárselos. Ayúdenme a entender ustedes que se congregan, si no cada domingo,
de vez en cuando, y que escuchan esto, y que son personas calificadas académicamente, son inteligentes, no aprueban mi forma de explicar, ni lo aplauden, pero lo entienden. Ustedes, ¿cómo es posible que no tiemblen ante la advertencia que ustedes van a ir al infierno? Yo no los entiendo. Es que si me dicen que son ateos, les tengo que preguntar, bueno, ¿y entonces qué hacen aquí? Si me dicen que son agnósticos y que están entre si creen o no creen, les pregunto, ¿pero por qué no prueban? ¿Por qué no tienen las agallas, el coraje, el valor, la dignidad de tomar un partido? Y claro que les estoy recomendando tomar el partido de creer. Porque si no, ¿y qué hacen ahí sentados? 1, 2, 10 veces renuentes. ¿Cómo soportan oír un mensaje en el que se les advierte? Van a ir al infierno. No lo dice el predicador, aquí lo dice. ¿O es que yo soy muy iluso? Y que creo en un lugar de tormento que jamás sucederá. Y ustedes, su practicidad les hace creer que la red no se achica y que no van a ir al infierno. No, no los entiendo, ¿qué es lo que creen? Claro, estoy opinando desde mi vivencia. Mi vivencia es esta. No sé qué edad tenía. Debí ser muy joven para entonces, tal vez 14, no sé, no me acuerdo. Pero vi por primera vez la película El infierno ardiente. En ese entonces ocupaba la Iglesia de Cristo esa película como punta de lanza para cruzadas evangelísticas. Claro, era una época en donde no había tecnología. Tenía que ver usted la película en uno de esos proyectores de no sé cuántos milímetros y caros. No todo el mundo tenía acceso a eso. Bueno, yo pude verla. No sé en qué iglesia la vi, pero yo salí angustiado. Habían escenas tan vívidas del tormento, el gusano que nunca muere. Y yo ya había depositado mi fe en el Señor Jesucristo. Entonces yo no salí atormentado por mí. Recuerdo bien que yo estaba atormentado por mi papá. Porque amo mucho a mi papá. Y mi papá no había rendido su corazón a Cristo en ese entonces. Sí recuerdo que tuve pesadillas y que yo estaba desconsolado al saber que mi papá se quemaría por la eternidad. Desde esa vez y hasta que mi papá rindió su corazón al señorío de Cristo, mi única y más grande petición era que mi papá venga a los pies del Señor. Bendito Dios, después de algún tiempo, no mucho, mi papá tomó esa decisión. Y yo me pregunto ahora, ¿por qué yo estaba tan atormentado y a usted le importa un comino todo?
Me refiero a los que no piensan que el infierno es lo que usted vivirá después de esta vida. Allí es donde me pregunto, ¿será que ustedes me catalogan como una persona ilusa, llena de fantasías y de fanatismo religioso? Bueno, si ese es el caso y así ustedes me describen, ¿por qué me escuchan? ¿No será que ustedes tienen un problema de personalidad severo? Y que necesitan, además de otro pastor, un psiquiatra. Porque piensan que yo creo en disparates, pero me siguen escuchando. No, pastor, escuchamos algunas cosas. Las buenas las asumimos, las malas las desechamos. Mire, la Biblia dice examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, algunas cosas de las que usted enseña en buena hora, pero hay otras que vaya, está loco. Bueno, de acuerdo. Por cada vez que Jesús enseñó el cielo, 2 veces el infierno. Yo no enseño esto. ¿Que está intentando, predicador, amedrentar nuestro espíritu? Sí. Y quiero tener mi conciencia libre de que les grité una y otra vez. La red se está achicando. Aquellos que no rindan su vida al Señor Jesucristo irán al infierno por la eternidad. Eso es lo que esta parábola enseña. Y noten, de las 8 parábolas, este es el cierre con broche de oro. Interesante, ¿no? No, pastor, no es la última. Bueno, la última es parte de esta. Vean el verso 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Paren. En la otra versión, ¿habéis entendido estas cosas? Dice: ¿habéis atado los cabos sueltos? Bueno, paren un momento, no sigan leyendo. Les pregunto, no porque yo esté en posición ni moral ni académica, mucho menos espiritual, de ocupar el método de nuestro Señor Jesucristo para preguntarles, ¿entendieron estas cosas? Yo soy parte de ustedes, así que cuando haga la pregunta me estoy incluyendo, pero de hecho ahora lo hago. ¿Ataron todos los cabos sueltos de las 8 parábolas? ¿Sí o no? Perdonen que solo 2 o 3 escuché. ¿Ataron todos los cabos sueltos de las parábolas? Bien. Entonces yo cumplí mi trabajo. Estoy libre de culpa. Sin embargo, la parábola no ha empezado, la última. Dice: Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Oiga, ¿qué son las cosas viejas y las cosas nuevas? Las cosas viejas era el infierno. ¿Pero por qué viejo eso? Bueno, todo el pueblo judío sabía que había un infierno. Y ellos temían a la vida después de la vida. Y su esperanza estaba depositada con la fe del Mesías Redentor. Ellos en el judaísmo vivían pensando en la vida después de la vida. Así que para los judíos el infierno no era nada nuevo. Esas eran las cosas viejas. ¿Y cuáles eran las cosas nuevas? Las buenas nuevas.
el Evangelio. ¿Qué era la nueva noticia? Que además de nueva, era buena. La forma de ser librados del infierno y apropiarse del reino de Dios, rindiendo su vida al señorío de Cristo. Lamentablemente hoy por hoy muchos rechazan ese señorío. Dije antes y repito, algunos lo hacen abiertamente, otros con recato. Como por ejemplo, esa radio en internet que me llamó la atención su eslogan. Yo estaba curioseando en YouTube y encontré el eslogan, decía algo como esto, y era en inglés, pero era algo como una radio con mensaje positivo. Y como tenía un nombre cristiano, entonces me llamó la atención, le di clic y no me parecía muy cristiana. Así que mejor me fui a la página de Facebook, perdiendo mi tiempo, curioseando, y encontré que sí se trata de una radio con comillas o entre comillas cristiana y para colmo evangélica, pero que entre su filosofía de transmisión dice: nos abstenemos de usar palabras como pecado, infierno, homosexualismo, inmoralidad y otras más, para ser inclusivos y que el mensaje no excluya a otros. Yo pensé, ¡qué barbarie! Están diciendo que son una entidad que proclama el Evangelio, pero que rechazan el Evangelio. ¿Por qué? Porque las palabras pecado, infierno, homosexualismo, divorcio y otras más están aquí. Solo es una forma arrogante y sigilosa de rechazar los principios del reino. Estoy insistiendo en eso porque yo no creo que en este auditorium haya personas que rechacen el señorío de Cristo con un corazón lleno de maldad, maquinando hacer daño. Yo creo que en este auditorio hay personas que son muy educadas, muy respetuosas y muy inteligentes, que por alguna razón que yo no entiendo, aún rechazan el señorío de Cristo. Y tengo el privilegio de contarles la parábola de hoy para decirles: la red se está achicando. Pero todavía estamos en la época de la gracia. Y nuestro Señor ha sido tolerante para que usted un día como hoy abra su corazón a Jesús. Quiera Dios que ese sea el día. Vamos a orar.